Hola, bienvenidos, qué bueno que están aquí en esta serie que estamos viendo que se llama Conociendo a Dios a través de sus promesas. Esta serie está hecha especialmente para ti y qué bueno que pudiste regresar. Si tal vez es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Queremos decirte que ya tuvimos un episodio anterior, si te lo perdiste puedes ir a verlo y regresar acá. Y si no, también puedes quedarte aquí y después puedes ir a ver ese video que también nos va a dar mucho gusto que tú lo puedas ver y que puedas aprender a conocer un poquito más a Dios a través de sus promesas. ¿Y por qué tenemos que conocer a Dios? Porque Él ya nos conoce, Él ya conoce cada parte de ti, Él sabe cuántos cabellos tienes y Él sabe todo de ti porque Él te hizo. Y nosotros ahora podemos conocerle. ¿Y cómo podemos conocerle? A través de sus promesas. ¿Cuáles promesas? Tienes que poner atención el día de hoy porque vamos a ver este tema tan interesante. Y acorde a lo que vamos a ver el día de hoy, yo me vestí con los colores del arco iris. Si puedes notar por aquí tengo varios colores, así que tú también puedes hacerlo. Si quieres, corre y ve a ponerte, si tienes alguna playera o alguna blusita colorida, póntela con los colores del arco iris, o incluso si tienen arco iris, muchísimo mejor porque vamos a ver eso el día de hoy y después te voy a explicar por qué lo del arco iris. Y también vamos a necesitar algunas otras cosas. Antes se me olvidaba decirte, si tal vez no tienes alguna de muchos colores o alguna que tenga el arco iris, puedes usar alguna, por ejemplo, que sea roja o una verde con algún color específico del arco iris, que realmente el arco iris tiene muchos colores. Así que puedes buscar alguna morada, alguna rosada, la que tú quieras, pero que tenga algún color del arco iris. Y bueno, también vamos a necesitar una lista de materiales. Si ya te fuiste a cambiar, si ya estás listo, también vamos a necesitar una lista de materiales que seguramente puedes encontrar en tu casa. La primera cosa que vamos a necesitar, y muy importante, es la Biblia, que es la palabra de Dios. En ella todo lo que podemos encontrar y todo lo que leemos es verdad, porque todo lo que Dios dice debemos creerlo, porque todo es verdad. Entonces necesitamos la Biblia. La segunda cosa que necesitamos es una hoja de papel. Puede ser como esta blanca o puede ser de colores. Vamos a hacer alguna actividad con ella y también vamos a necesitar las tijeras para poder cortar el excedente. Otra cosa que vamos a necesitar también van a ser lápices de colores o también conocidos como pinturas. Entonces los que tengas allí en tu casa, si no tienes, puede ser una pluma también, no pasa nada. Otra cosa también que vamos a necesitar va a ser nuestro barquito de la semana pasada. Este barquito lo hicimos en nuestro episodio anterior. Si no lo viste, puedes verlo. Y si sabes hacer un barquito, bueno, pues ahorita seguir viendo la lección y ya después regresas a ver el otro. No necesitas, como ya lo dije, una hoja blanca, puede ser de cualquier cosa, nada más que sea tu barquito que hiciste la semana pasada. Y hablando de eso, quiero mostrarles la primer tarea que recibimos del episodio anterior, así que vamos a verla. Como se pudieron dar cuenta, es un barquito rojo muy bonito, así que puede ser de cualquier color. Otra cosa que también vamos a estar ocupando, lo voy a sacar por aquí, son animalitos. Yo tengo dinosaurios, por allí algún pez, y todo esto lo vamos a estar ocupando. Tienen que ser pequeñitos, como este que tengo acá, por ejemplo, es un cochinito y es pequeñito, así que si tienes algunos de esos pequeñitos también los vamos a estar ocupando. Otra cosa que vamos a necesitar va a ser una manzana ya lavadita y muy rica para poder comérnosla, así que vamos a necesitar la manzana. Y otra cosa que también vamos a necesitar es un trigo, así como este que tengo aquí. Este trigo así se lo comen, por ejemplo, los pajaritos y algunos otros animalitos que bueno,
se lo comen así. Nosotros no nos lo comemos así como tal. De hecho, lo tienen que procesar, es decir, lo tienen que preparar y lo muelen para poder hacer una harina. Y con esa harina, la harina de trigo, nosotros la conocemos como que, por ejemplo, comemos un pancito o un hot cake. Todas esas cosas ricas que podemos comer son sacadas de este trigo. Pero si no llegaras a tener alguno de estos, puedes, por ejemplo, ir y cortar un poquito de pasto, que eso también lo comen los animales y eso también nos va a servir. Entonces, bueno, si ya tenemos nuestros materiales, vamos a comenzar. ¿Ya estás listo? Yo quiero que pongas mucha atención a lo que va a aparecer aquí atrás y yo quiero que escuches con mucho cuidado a ver si lo que yo digo te parece familiar o te parece conocido. Así que vamos a verlo. Como podrán ver de este lado, estamos viendo un pronóstico un poco diferente a lo que realmente estamos acostumbrados. Podemos ver que en la mayoría de, no solamente nuestro país, que es México, sino todo el mundo, tenemos bastantes lluvias, unas lluvias intensas. También podemos ver por la parte tanto de arriba como de abajo y realmente en todo el mundo, unos vientos muy fuertes, tanto relámpagos también, y como va a haber una lluvia muy intensa, esto también nos lleva a las inundaciones. La lluvia se va a prolongar bastante tiempo y la lluvia va a venir obviamente de arriba, pero también la lluvia va a salir de abajo. Esto quiere decir que va a haber demasiada agua en lo que resta de estos días. Y en la próxima lámina también allí nos marca lo siguiente: muchos truenos. Y no solamente eso, sino nos marca, como podrán ver, lluvias por 40 días. Va a ser una temporada bastante lluviosa con muchísima agua y también tendremos bastantes rayos. Así que yo les sugeriría que no salgan de casa, tienen que quedarse y extremar precauciones porque va a seguramente inundar su casa. Así que tengan mucho cuidado, muchas precauciones, y este es el pronóstico del tiempo. ¿Qué te pareció? Seguramente tú has escuchado algo parecido en las noticias, o tal vez tu papá o tu mamá han escuchado o escuchan cada día algo parecido, ¿verdad? ¿Qué pasaría si esta noticia, como la que escuchamos, pasara realmente en la televisión? ¿Qué harías cuando escucharas esto? Seguramente creeríamos que es verdad, porque así suele pasar. Lo que nos pasan en las noticias o lo que suele pasar en la televisión lo dicen porque es real, y el pronóstico del tiempo casi nunca falla. Así que siempre nos estamos preparando con lo que nos dicen, y seguramente si hubiéramos escuchado una noticia como esta en la televisión, nos hubiera dado mucho miedo y hubiéramos estado muy temerosos de que tanta lluvia llegara por tantos días. ¿Sabes? Dios también le dio una advertencia a Noé sobre la tormenta que iba a llegar. Noé le creyó a Dios porque todo lo que Dios dice es verdad. Eso lo hemos visto, que en la palabra de nuestro Dios todo lo que vemos es verdad. Y en ese momento Dios mismo estaba hablando con Noé y le había dicho: Noé, va a venir una tormenta muy fuerte y tú necesitas estar preparado. Dios amaba a Noé y es por eso que Él le advirtió. Y sabes, Dios no solamente ama a Noé, Él te ama a ti. Mira lo que dice su palabra en Jeremías 31:3. Vamos a leerlo. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. ¿Qué quiere decir esto? Significa con amor. ¿Qué significa amor? Ese sentimiento que tú sientes cuando, por ejemplo, ves a un gatito pequeño o a un perrito chiquitito y tú dices: ¡ay, qué bonito!
Dios tiene ese sentimiento por ti, pero muchísimo más, dice, con un amor eterno, un amor muy grande, un amor que no se acaba. Imagínate ese amor de Dios. A veces ni siquiera lo podemos llegar a entender, pero dice Dios que con ese amor eterno Él te ha amado a ti, porque sabes, Él te ama porque Él te hizo, como ya lo dijimos, Él conoce todo de ti, y Dios es el creador de todas las cosas, incluyéndote a ti, incluyendo a los animales y todo lo que el hombre no puede hacer. Él es santo. ¿Qué quiere decir que es santo? Que Él nunca ha hecho nada malo y Él vive en el cielo. Ese lugar es donde vive Dios, y en ese lugar no hay nada malo, porque allí es donde Dios, que es perfecto, vive allí. Y ese mismo Dios que te ama tanto, también amaba a Noé, y es por eso que le advirtió sobre lo que iba a venir. Y sabes, cuando Noé escuchó todo esto, él dijo: yo también tengo que advertirle, no solamente a mi familia, sino a todas las personas que viven y que yo podría avisar. Él estuvo avisándoles durante 100 años, imagínate. Y sabes, les estuvo diciendo: oye, va a haber una inundación, ten cuidado. Mira, protégete. Tú te puedes proteger entrando a ese lugar especial que Dios está preparando. Yo lo estoy construyendo, se llama el arca, y tú puedes protegerte allí. Esta inundación va a venir porque tú has pecado, pero debes creer en Dios y tienes que obedecerle. Tienes que entrar a esa arca, porque si no le obedeces, todas las personas que no entren se van a ahogar y van a morir. Pero todas estas personas decidieron no hacer caso. Dios vio que todos estaban pecando, y cuando Noé les estaba advirtiendo de ese castigo tan inusual, tan raro, ellos decían: no, yo no quiero amar y yo no quiero obedecer a Dios. Yo estoy bien así como estoy viviendo y yo no creo en lo que Dios está diciendo. ¿Sabes? Por esto y por otras cosas, Dios decidió mandar un castigo muy, muy raro. La Biblia nos advierte del castigo que nosotros merecemos por haber pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado son todas las cosas que pensamos, decimos o hacemos que a Dios no le agradan, todo lo que rompe las leyes de Dios. Y ese pecado tiene un castigo. Así como a veces hacemos cosas malas y papá y mamá nos castigan, tal vez nos quitan la televisión o nos quitan el celular, este castigo por nuestro pecado también existe. ¿Y cuál es? Es la separación de Dios para siempre. Pecado es lo que no hace Dios, porque ya vimos que Dios es perfecto, y todo eso es lo que no le agrada a Dios. Y sabes, tú y yo hemos hecho pecado, y eso viene en la Biblia, en Romanos 10:11. Acompáñame a leerlo. No hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. ¿Qué quiere decir justo? La palabra justo quiere decir que no hay nadie que sea bueno, no hay nadie que quiera hacer cosas buenas. Dice la palabra de Dios: no hay ni siquiera uno. ¿Te imaginas? Todas las personas hemos hecho cosas malas, ninguno de nosotros somos nuevos. Tal vez a ti te ha pasado que has visto en el buró de mamá su maquillaje y está todo muy bonito, muy acomodadito, están sus perfumes, sus lociones y todo su maquillaje, y mamá te ha dicho: no puedes tocarlo, no puedes acercarte a él. ¿Y tú qué haces? Tú vas, tomas el perfume y rocías, tal vez hasta lo tiras y lo descompones, tal vez tomas algún maquillaje y tratas de maquillarte, pero eso que tú estás haciendo no está bien, porque mamá ya te dijo que no lo puedes tomar. Y cuando estás tomando el maquillaje y tal vez te estás pintando y en eso escuchas que se acerca mamá, tú corres a esconderte porque sabes que lo que estás haciendo no está bien. Eso es pecado. O tal vez en algún momento estás con tu hermano, tal vez puede ser en el autobús o en el carro, vas en camino y tal vez estás molestando o se están molestando y tú de repente pellizcas a tu hermana cuando ya te han dicho que eso no lo debes hacer. Todas estas cosas que nosotros hacemos, a Dios no le agrada. ¿Y sabes por qué no debes de hacer esto? Mira lo que dice la palabra en Efesios 6:1.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios 6:1. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Tenemos que obedecer, porque eso es lo que Dios nos está diciendo. Y cuando no obedecemos, entonces rompemos las leyes de Dios. ¿Y por qué es que hacemos esto? Porque desde que somos pequeñitos, desde que somos bebés, nosotros ya nacemos con el deseo de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y sabes, Dios tiene que castigar ese pecado. ¿Y cuál es el castigo? El castigo es estar separado de Dios. Pero hay una manera por la cual nosotros podemos ser salvos de ese castigo. Así como también en su momento Dios le dijo a Noé cómo él podía ser salvo. Dios había prometido a Noé poder salvarlo de ese diluvio. A cada persona y a cada animal que pudiera subir al arca, ellos estarían a salvo. Y como ya vimos, le tomó bastante tiempo. Le tomó 100 años a Noé poder terminar el arca, pero por fin la había podido terminar con sus habitaciones. Seguramente le metió mucha comida, no solamente una manzana, muchísimas manzanas, porque ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar encerrados en el arca. Ellos no lo sabían, Dios no se los había dicho. Lo único que sabían es que ellos debían de prepararse suficiente tiempo. Y recuerdas que 2 animalitos de los animales impuros, es decir, como ¿cuál animalito es impuro? Como los cerditos, ¿verdad? Esos cerditos no son puros, así que solamente podían entrar una pareja, es decir, un macho y una hembra de los cerditos, pero de los animales que eran puros, esos podían entrar 7 parejas de cada uno. Por ejemplo, como de los borreguitos, ¿verdad? De esos podían entrar 7 parejas de cada uno. Y también obviamente entraron los dinosaurios, ¿verdad? Allí imagínate de qué tamaño era el arca para que animales tan grandes como los dinosaurios pudieran entrar allí al arca. Y yo quiero mostrarte algo. Seguramente ¿tú crees que había peces en ese momento? Seguramente que sí, pero ¿tú crees que los peces entraron al arca? Yo creo que no, ¿verdad? Yo me imagino que los peces pues podían nadar, ¿verdad? Y podían quedarse fuera del arca. Pero todos los demás animales que podían morir tuvieron que entrar en el arca, y también Noé y su familia. Así que si por allí tienes tus lapiceros de colores, vas a poder dibujar. Pon atención a quién vas a dibujar dentro del arca. Vas a dibujar a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a las 3 esposas de sus hijos. En total vas a dibujar 8 personas, 4 mujeres y 4 hombres. Así que por allí tú puedes dibujarlos porque ellos fueron los que le creyeron a Dios. Noé confió en Dios para poder salvarse de ese castigo tan inusual que Dios estaba mandando en ese momento. Tú puedes también confiar en Dios para poder salvarte del castigo del pecado. Para ya no más estar lejos de Dios, Dios envió a Jesús a esta tierra para poder ser el Salvador, para poder ser quien pudiera rescatarte de ese castigo. Él fue perfecto en todo sentido. Él aún es perfecto en todo sentido. Él quiere decir que Él nunca hizo nada malo. Y cuando Él ya fue grande, porque Él nació como un bebé, Él fue creciendo perfecto, pero cuando Él ya fue grande, Él mostró el gran amor que tiene por ti y por mí. ¿Y cómo fue que hizo eso? Vamos a leerlo en la Biblia, en Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a leerlo. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Quiere decir que todavía nosotros éramos pecadores, aún no habíamos escogido hacer las cosas que a Dios le agradan, y aún así Cristo, o otro nombre que tiene Jesús, Él murió por nosotros. ¿Y por qué tuvo que morir? Porque ese era el castigo que tú y yo merecíamos, pero Él decidió hacerlo, derramar su sangre para que así tú y yo pudiéramos ser perdonados de ese castigo que merecíamos. Y Cristo murió por tus pecados y por los míos. Y así Él dio su vida voluntariamente, sin que nadie le obligara. Y Él fue enterrado
no fue enterrado bajo tierra, sino fue enterrado en una tumba, que era un lugar que cavaban en un monte, cavaban allí un hoyo y lo tapaban con una piedra. Pero ¿sabes? Él después de 3 días, Él resucitó. Él volvió a vivir. Él no se quedó allí sepultado, sino que Él resucitó. Él volvió a vivir y ahora Él es el único que te puede salvar. Él es el único quien puede hacer que tú vuelvas a estar cerca de Dios. Él es el único que puede salvarte. Y vamos a cantar esto que estamos diciendo. Es el Señor quien me salvó, es el Señor quien me libró. Pagó el precio mi Señor Jesús por su muerte allá en la cruz. Si el Señor resucitó, así la muerte ya venció. Ahora quiero a mi Señor por siempre darlo. Es el Señor quien me salvó, es el Señor quien me libró. Pagó el precio mi Señor Jesús por su muerte allá en la cruz. Si el Señor resucitó, así la muerte ya venció. Ahora quiero a mi Señor por siempre darlo. Dios promete salvar a todos los que creen en Jesús, en su Hijo perfecto Jesús. Y esto ya lo vimos también la semana pasada en nuestro versículo que también nos toca el día de hoy. Vamos a leerlo en Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Eso quiere decir que todas las personas, incluyéndote a ti, todos, tú, si tú quieres invocar, es decir, si tú quieres decirle a Jesús que tú crees en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, tú puedes ser salvo, salvo de ese castigo que te tocaba por haber hecho pecado. Y Noé y su familia seguramente habían pecado porque, como ya vimos, todos hemos hecho cosas malas porque ya nacimos con ese deseo, desde pequeñitos lo hacemos, y seguramente Noé y su familia habían hecho cosas malas, pero sabes, ellos le creyeron a Dios y ellos empezaron a hacer las cosas que Dios pide. Ellos empezaron a obedecer, y es por eso que la palabra de Dios en Génesis 6:8 dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. ¿Qué quiere decir gracia? Que él hizo lo que Dios pedía y entonces Dios dijo: está bien, como tú me has obedecido, tú estás haciendo lo que yo pido, entonces tú no vas a ser castigado, tú vas a vivir. Y él halló gracia delante de los ojos de Dios, y es por eso que los pecados de Noé fueron perdonados, y no solamente Noé, sino que su familia, ellos confiaban en que iban a ser salvos. Y sabes, Dios mandó la lluvia y manda así, haz así como que está lloviendo, ¿verdad? Ellos se metieron en el arca, Dios cerró la puerta y ellos tuvieron todavía que esperar 7 días, pero ellos confiaban en que Dios iba a cumplir su promesa. Parecía que esos 7 días no había pasado nada y parecía que la promesa de Dios no se iba a cumplir, pero después de los 7 días la lluvia llegó. Por fin la lluvia llegó, y ¿sabes? Siguió lloviendo y lloviendo la mañana y la noche y la otra mañana y la otra noche. Así estuvo lloviendo durante 40 días. El agua cubrió toda la tierra. Empezó tal vez como inundando un poquito, y después la casa y los árboles y los montes, y después ya no había ni un
lugar de tierra en todo el mundo, porque no solamente llovió en un país, no solamente fue un estado, no solamente fue una ciudad, sino que fue el mundo entero lleno de agua. No había nada seco, cubrió todo el mundo, pero el arca flotó sobre toda esa agua. Todo en tierra fuera del arca murió en el diluvio. Todos murieron, incluyendo animales, incluyendo personas, pero los que estaban dentro del arca, ellos estaban a salvo. El diluvio no los hirió en absoluto, no les pasó absolutamente nada, porque ellos estaban confiando en Dios. Si tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, tú puedes saber que Dios te ha salvado, y agradécele a Dios porque ahora estás a salvo en tu familia, en la familia de Dios. Estás a salvo de algo muchísimo peor que una inundación. Estás a salvo de ser separado de Dios para siempre, de ya no poder verle más. Ese es el castigo del pecado. Pero si tú ya creíste en el Señor Jesús, tú ya estás a salvo, tú ya estás a salvo en la familia de Dios. Ahora eres su hijo, ya no estás separado de Él, ahora eres hijo de Dios. Y el arca flotó seguro durante esos 40 días. Y sabes, estuvo flotando allí durante esa lluvia tan intensa que llovía de arriba, salía agua de abajo. Bueno, fue una cosa que nunca hemos visto. Es algo que nunca se ha visto en estos tiempos. Y cuando por fin pasaron los 40 días y dejó de llover, aún había demasiada agua como para poder salir. Pero después de 150 días, después de los 40 días, porque piensa tantito, ya llevaban 7 días en el arca, más 40 días de estar lloviendo. ¿Cuántos días llevamos? Así es, 47. Y todavía 150 días esperando hasta que el arca por fin se detuvo en una montaña. 150 días pasaron, más 47 días, ya estamos hablando de 197 días que pasó la gente adentro del arca. Imagínate, fue mucho tiempo. Y cuando pasó todo este tiempo, obviamente pues ellos ya querían saber si ellos ya podían salir del arca. Y un día Noé tomó un cuervo de esos 2 que había metido al arca, lo tomó y él lo soltó por la ventana que tenían, la única ventana que había en el arca. Lo soltó y el cuervo voló y voló y voló. El cuervo es un animal bastante grande, de color negro, muy fuerte. Y Noé lo soltó para ver si el cuervo podía encontrar tierra firme y tal vez algún arbolito o algún lugar en donde él pudiera descansar. Y después de un rato bastante largo y bastante agitado, por fin llegó el cuervo, pero llegó muy cansado, muy agotado, porque aún no había nada en donde el cuervo pudiera descansar. Y entonces tomó a una paloma. Por allí tomó una paloma de las 14 palomas que entraron dentro del arca. Él tomó solamente una y la soltó. ¿Te parece si vamos a hacer la paloma? ¡Vamos!
seguramente ya tienes por allí tu palomita. Noé envió la paloma, pero cuando regresó ella no traía nada. Todavía Noé esperó otros 7 días y entonces volvió a tomar otra paloma y la volvió a soltar, esperando que tal vez hubiera un mejor resultado ahora que había soltado a esa paloma 7 días. Después ya llevábamos muchos días allí adentro y ¿sabes? Esta paloma regresó con una hojita de olivo en su boca. ¡Ay, qué buena noticia! Seguramente si tú has creído en el Señor Jesús, tú puedes saber que Dios te ha salvado. Agradécele porque estás a salvo en la familia de Dios. Esta paloma ya había regresado con un atisbo de esperanza. Ya estaba cerca la salida, ya seguramente muy pronto iban a poder salir. Unos días después pasaron, tomó otra paloma y la volvió a soltar. Pero ahora la paloma ya no regresó. Estas eran buenas noticias porque significaba que ya había encontrado un árbol, ya había encontrado comida, ya había encontrado un lugar en donde poder estar. Ellos estuvieron un año dentro del arca, estuvieron más de un año esperando a que el agua bajara, porque no era así como que voy a abrir la tarjeta y que se vaya, no, porque toda la tierra estaba inundada y no había hacia dónde podía irse el agua. Debían esperar a que poco a poco se fuera yendo toda el agua y ellos debían esperar hasta que Dios les dijera que podían salir. Todos ahora eran un año mayor, habían vivido encerrados durante un año. ¿No te parece familiar esto? Seguramente tú y muchas otras personas hemos vivido encerrados en casa gracias a la pandemia, pero sabemos que si tú eres hijo de Dios, Él te ha salvado y estás a salvo en su familia. Donde quiera que estés, en donde sea que estés, Dios te mantiene a salvo. Y fue mucho tiempo en el que tuvieron que estar allí en el arca, pero Él los mantuvo a salvo. Dios les mantuvo a salvo y ellos estaban esperando a que el agua secara para que ellos pudieran salir. Y llegó el día tan esperado en donde por fin pudieron salir de esta arca y ellos estaban felices para poder por fin pisar tierra al fin. Ellos pudieron ver todo lo que estaba creciendo, ellos pudieron ver las plantitas, los árboles que seguramente Dios ya había permitido que crecieran. Y ellos estaban bien, ellos estaban seguros. Si tú has creído en el Señor Jesús, tú debes saber que Dios te ha salvado y agradécele al Señor porque ahora perteneces a tu familia. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a darle gracias. Gracias, Señor, porque ahora podemos pertenecer a tu familia. Gracias porque nos has salvado de algo de mucho peor que una inundación. Te lo agradecemos porque ahora pertenecemos a tu familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Noé estaba tan feliz, su familia estaba tan feliz, seguramente todos los animales estaban tan felices de que ahora por fin habían podido salir. Y él mostró su felicidad construyendo un altar y dándole a Dios un sacrificio, que era una manera de que él podía expresarle la gratitud a Dios, de decirle gracias, Señor, porque nos mantuviste a salvo más de un año en el arca y no morimos. Y él le agradeció a Dios porque lo había salvado del diluvio. Seguramente le dijo, gracias porque nos salvaste del diluvio, muchas gracias porque podemos ver otra vez la luz del sol, podemos estar respirando este aire que seguramente no habían podido hacer durante mucho tiempo. Y él seguramente le dijo, gracias por amarme y por salvar a mi familia. Dios era el único que merecía esta adoración. Dios había prometido salvar a Noé y a su familia y dentro del arca, y sabes, Él lo hizo, Él los protegió, Él cumplió su promesa, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y en ese momento en el que
Noé le construyó ese altar a Dios, él hizo otra promesa. Y esa promesa hasta el día de hoy todavía se cumple. Mira lo que dice Génesis 9:16. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Génesis 9:16. Dice, estará el arco en las nubes y me acordaré de la promesa que les hice a ustedes. ¿Qué arco? Se refiere al arco iris. ¿Y qué promesa? Él les prometió a Noé y a su familia que nunca más iba a destruir este mundo o esta tierra con agua. Él ya nunca más iba a castigar el pecado de esa manera. Y él dijo que cada vez que lloviera, él iba a poner un arco iris en el cielo para que ustedes, para que tú y yo nos acordemos cada vez que los veamos de que Dios no va a destruir esta tierra con agua nunca más. Y no ha vuelto a pasar, ni va a volver a pasar, porque Dios siempre cumple sus promesas. Él es Dios, Él es el verdadero Dios y Él siempre cumple lo que promete. Vamos a cantar. Si tú eres hijo de Dios, agradécele porque ahora estás a salvo en su familia. Tú estás a salvo y mira qué promesa tan linda nos da cada vez que llueve con ese arco iris. Si tú no sabías que el arco iris significaba una promesa de Dios, ahora lo sabes. Y cada vez que veas un arco iris, dale gracias a Dios porque ahora estás a salvo en su familia y nunca más Él va a destruir esta tierra con agua. Así que puedes darle gracias a Dios y puedes confiar en que siempre Dios cumple sus promesas porque todo lo que Él dice es verdad. ¿Qué es lo que vas a hacer
para esta semana como tarea. Vas a hacer tu palomita, si ya la hiciste, entonces vas a tomar tanto tu barquito con los muñequitos dibujados por dentro y los animales y tu paloma y vas a ponerlos así y le vas a tomar una foto y nos las vas a mandar por nuestras redes sociales para que nosotros podamos ver lo que tú hiciste. Y queremos decirte que vamos a seguir conociendo a Dios a través de sus promesas. ¿Qué será que Dios te ha prometido? ¿Será que Dios tiene más promesas para ti? Descúbrelo dentro de 8 días. No te lo pierdas. Te esperamos. Adiós.